Hola a todos, un pequeño Dvar Torah de esta Perashat Kitetse. Es una Perashat con muchísimos temas, muchísimas mitzvot. De hecho, si combinamos las mitzvot positivas y negativas de esta Perashat, es la Perashat que más mitzvot en total tiene. Uno de los temas al principio de la Perashat es el tema famoso de Ben Soer Umoreh. En el Perek Chaf Aleph, Pasuk Yud Het, la Torah nos cuenta sobre el Ben Soer Umoreh, el hijo rebelde. ¿Qué tenían que hacer con este hijo rebelde? Lo llevaban ante tres personas, tres edim, le hacían atrás, le advertían, y si no corregía su camino, le daban malkut, le daban latigazos, y después de eso, dice la Torah, no es hayab hasta que este niño robara dinero y comprara un tartemar de bazar, una medida de carne que son aproximadamente unos 250 gramos de carne, un cuarto de kilo de carne, y tomara hatzi log yain, medio log yain, que son también como unos 300 mililitros según el Hazonish, y el niño al final lo agarraban, y dice la Torah, que la Torah ya da el sof da'atom, ve lo que va a pasar al final con este niño, y mejor que muera Zakai que no muera Hayá, porque si se acostumbra a estar robando y a estar tomando y comiendo, se iba a enviciar con esas tabot, con esos deseos, al final de cuentas iba a desfalcar a su padre, no iba a tener más dinero de su padre, iba a empezar a ser un asaltante y por ende un asesino, y ahí iba a matar gente. Entonces, por lo tanto, ya que vemos el final de la historia de este muchacho, Mutab Sheamut Zakai, que mejor muera Zakai, que muera sin culpa, a morir después con culpa, y lo mataban. ¿Cómo lo mataban? Apedreándolo. Pregunta el famoso Rabbi Yaakov Yitzhak Horowitz, el famoso José Milublin, el famoso visionario de Lublin, que vivió hace unos 250 años aproximadamente. Una pregunta muy increíble, una pregunta muy fuerte. Él pregunta, a ver, lo que más nos preocupa de este muchacho hoy por hoy, ¿qué es? ¿Se va a acostumbrar a estos deseos, a estos vicios? Al final de cuentas va a terminar siendo un asaltante y va a asesinar a las personas. Pregunta él, un asesino, ¿qué castigo se le daba a un asesino? Hayamita, lo asesinaban. ¿Cómo lo mataba el Beddin? Con saif, con la espada. Lo decapitaban. A este niño que no ha llegado a eso, pero que vemos en el futuro que pueda llegar a eso, ¿cómo lo asesinamos? Con sequilá, apedreando. Sequilá es mucho más grave esa forma de matarlo que saif, que con la espada. Entonces dice él, ¿cómo a alguien que no lo ha hecho todavía, no ha asesinado, no se ha convertido en un asaltante, solamente está todo esto en potencia, en teoría, lo matas con una pena de muerte que es sequilá, que es mucho más grave con que la pena de muerte que tendría si realmente él asaltaría y asesinaría a gente? ¿Está clara la pregunta? Hoy por hoy que estamos en potencia nada más con este muchacho, lo matamos con una muerte peor que si al final se convertiría en un asaltante y mataría a gente. Así pregunta el José Milubin. José Milubin responde con algo increíble, un fundamento para nuestras vidas. Él dice, ¿saben qué es lo peor de todo? ¿Saben qué es lo que la Torah vio en este muchacho? Que la Torah le da un castigo, una pena de muerte mayor aún a la que tendría si mataría a alguien. La Torah ve algo en él, que es lo peor que hay, que es una sola palabra, Hefker. Hefker es cuando ya esto no nos importa, no hay límites. La vida es un Hefker. No hay algo que lo frene a este muchacho. Hefker es Sequilá. Lo asesinaban apedreándolo. Peor que si mataría a una persona, que le daría nada más la decapitación, que es una muerte más ligera. El Hefker es, dice el José Milublin, el hecho de que ya no nos importa nada y no hay límites
y está completamente desencarrilado este muchacho. Eso es lo que la Torah vio, es lo peor que hay. Vamos, Bezat Hashem Yitbaraj, a unir tres temas en esta perasha. Este es el primer tema. Segundo tema, en el Perek Hav Gimel Pasuk Dalet, dice la Torah habla de una famosa mitzvah, Lo yavo amoni moabi bikar Hashem, Gam dor asiri lo yavo laim bikar Hashem adolam. No puedes recibir a alguien de Amón y de Moab nunca. No se pueden convertir al judaísmo nunca. Porque, dice el pasuk que sigue, el pasuk G, porque no les ofrecieron a ustedes pan y agua cuando salieron de Egipto. Y segundo motivo, y porque rentó, quiso pagarle a Bilam ben Beor para maldecirte y acabarte. Pregunta el Magid Midubna. A ver, aquí estamos con las gentes de Amón y Moab, no los vamos a recibir, no los queremos con nosotros en el pueblo de Am Israel. ¿Cuál es el motivo que la Torah da? Dos motivos. Primer motivo, no te ofrecieron pan y agua cuando salías de Egipto. Segundo motivo, rentó, alquiló, le pagó, contrató a Bilam para que con una palabra de él extermine a todo el pueblo de Israel. Pregunta el Magid Midubna, ¿cuál de estos dos motivos es peor? Que no tenían midot tovot y no te ofrecieron agua y hospitalidad y pan, o que te quiso exterminar a todo el pueblo de Israel. Obviamente es peor querer exterminar a todo el pueblo de Israel. Entonces pregunta el Magid Midubna, entonces ¿por qué la Torah pone ese motivo como segundo? Primer motivo principal pone la Torah, no te quisieron dar pan ni agua, no te dieron pan ni agua, no te ofrecieron, no fueron bondadosos, no fueron hospitalarios, no te dieron midot tovot. Pero motivo principal. Motivo secundario, también rentó y quiso alquilar y contratar a Bilam ben Beor para maldecirte y exterminar a todo el pueblo. ¿Cómo puede ser posible? El segundo motivo que la Torah da, que es aparentemente, según la Torah, el menos importante, es el más importante. Es mucho más grave querer exterminar a un pueblo que no ofrecerles pan y agua. ¿Cuál es la respuesta que da el Magid Midubna sobre esto? ¿Sabes cómo se convierte una persona en un asesino? Alguien que quiera exterminar a todo un pueblo, hacer un genocidio, bar minan lo alenu. Todo empieza, no de repente. Me paro de la cama un día y digo, quiero matar a todos. No. Empieza de a poquito, con malas midot. No te ofrezco pan ni agua. Se empieza a agrandar un poco más, hasta que se convierte en un asesino genocida. Es lo que dice Magid Midubna. Por eso el primer motivo que pone la Torah, ¿cuál fue? No que te quiso matar. Primero no te ofreció pan y agua. De ahí comienza todo. Es un poquito de falta de midot y se va agrandando y se convierte en un genocida. Al igual que el Ben Sorero Moré. Empieza, nada más voy a robar un poquito a mi papá. ¿Qué tanto es comerme un steak, 250 gramos? No me comí una vaca. ¿Cuál es el problema? Tomé 300 mililitros es una copa de vino, literalmente. 2 copas de vino. ¿Cuál es el problema? Sí, pero eso va creciendo. Y la persona al final se convierte en un asaltante asesino. Es lo que ve la Torah. Tercer tema que también está conectado con esto. Dice la Torah en la Perashá, en Perek Hav He, Pasuk Yud Gimel, dice la Torah, Lo yeleja bejiseja eben ba'aben gedola uktena. No vas a tener tú en tu bolsillo, una piedra grande y chica. Antes, ¿cómo pesaban las cosas? No habían básculas, tenían piedras. Esta piedra pesa 1 kilo, esta pesa 2 kilos. Y a veces la gente podía engañar o hacer trampas. Dice el Pasuk Yud Dalet, Lo yeleja bebeteja efa gedola uktena. Vas a tener también diferentes tipos de medidas grandes y chicas para engañar a la gente. La Torah le molesta tanto que dice lo yeleja. No nada más no engañes, no tengas la herramienta para engañar en tu casa ni en tu bolsillo. No los tengas ni siquiera contigo. Algo increíble. No nada más no engañas, no tengas eso. ¿Cuál era el problema? ¿Qué pasa con esto?
Antes la gente, no habían básculas como ya les comenté, tenían una piedra, le grababan, esta piedra pesa 1 kilo y te voy a vender verdura o te voy a vender lana o lino, lo que te vaya a vender, lo pesamos con esto. Dicen nuestros jajamim, una persona que engaña con estas midot y mishkalot, con diferentes formas de pesos y de piedras, etc. Dicen los jajamim, la Torah le llama Kitoabat Hashem lo queja kol ose el kol ose abel. Es una toeba, es algo abominante para Borolam. Toda gente tramposa que engaña. Y los jajamim le llaman a esta persona con 5 adjetivos. Abel, Sanui, Meshukatz, Jerem, Toeba. En pocas palabras, despreciable, odiado, abominante, algo terrible. De hecho, la Gemara Masejet Baba Batra Daf Pehet Amud Aleph dice que es peor el castigo del que engaña con midot y mishkalot, con diferentes tipos de medidas y pesos, al castigo de las arayot, del adulterio. Así se la Gemara, increíble. El Jinuj, el Sefer HaJinuj, en la mitzvah Resh Mem Het, él dice que el engaño con las medidas y con estas piedras y con los pesos es peor que el Gezel. ¿Por qué dice el Jinuj? El Gezel, el robo, es una persona más hayab cuando roba Shabé Perutá. Shabé Perutá es la mínima moneda que había. Pero menos de Shabé Perutá, no eres hayab en Gezel. No te daban malkú, no te castigaban en Gezel. Sin embargo, en Mishkalot y Midot, en pesos y medidas, aún menos de perutá, la persona es hayab y traspasa el lav de lo yeleja. Increíble, o sea, es más delicado que Gezel y peor castigado que Arayot. La pregunta es, ¿por qué tanto? ¿Qué tanto? ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué la Torah pone tanto énfasis? Si los jamín le llaman a la persona Abel, Sanui, Meshukatz, Jerem, Toeba, todos los adjetivos malos que existen. Escuchen bien esta respuesta increíble. ¿Cómo funciona el tema de engañar al otro con pesos y medidas? Imagínense que una persona está en un mercado y él vende verduras, por llamarlo así, vende fruta, vende verduras. De repente quiere engañar a la gente. Entonces va con el escultor y el tallador de piedras y le dice, mira, te voy a pedir un favor. Hazme una piedra y graba en la piedra que diga 1 kilogramo. Pero en verdad quiero que la piedra nada más pese 990 gramos, ¿ok? Me la puedes hacer, la manda a fabricar con el escultor, el tallador de piedras. Dice, claro, ¿cuánto me va a costar? 10,000 pesos hacerte esta piedra, que en verdad va a pesar 990 gramos y va a decir ahí 1 kilogramo. Perfecto. Ya se la dan, ya la paga. Ahora viene el primer cliente y le vende 1 kilo de verdura a 100 pesos. Y ponen la piedra ahí y la piedra pesa 990 gramos. Lo está engañando, ¿no? ¿Cuánto ganó de su engaño esta persona? ¿Cuánto ganó? 1 peso. Le quitó al cliente 1 peso. Pero ¿cuánto le costó hacer esta piedra? 10,000 pesos. Bueno, qué mal negocio. Gastaste 10,000 pesos para engañar, pero al cliente nada más le robaste 1 peso. ¿Cuál es la respuesta? No, no es un cliente. Es un cliente y otro cliente y otro cliente y poco a poco se va juntando de 1 peso en 1 peso, de 1 peso en 1 peso y se hace muchísimo dinero. Con esta piedra que invertí en ella 10,000 pesos, con muchos clientes agarro y al final del año tal vez saco muchísimo más de lo que invertí. Eso es lo que pasa con esta piedra. Sobre esto se pone furioso Hashem y lo dicen la Torah y lo dicen los Jajamim. ¿Por qué? ¿Por qué es peor que Gezel? ¿Por qué es más grave que robar? El que roba una sola vez. Dice, ya, me tropecé, me dio la tentación, agarré, robé, me tropecé. Pero esta persona que manda a diseñar una piedra que diga 1 kilogramo, pero en verdad pesa 990, ¿qué está haciendo él? Está haciendo un programa, una programación de cómo engañar a la gente. Y le va quitando 1 peso a uno, otro peso a otro, de 1 peso en 1 peso en 1 peso, se le hace una costumbre.
se le hace normal y se convierte en ¿qué? En Hefker. Al igual que el tema de Ben Sorero More, que se le hace una costumbre a este muchacho, comer, tartemar bazar, hatzilog yain, carne, vino, y al final se convierte todo en Hefker, y cuando ya no encuentra eso, vaya, salta a las personas. Y al igual de los amonim y los moabim, que empiezan sin darte pan y agua, no es nada grave, pero poco a poco se acostumbra, se hace normal y se hace Hefker, y después quieren rentar, alquilar a Bilam Ben Beor, contratarlo para exterminar, hacer un genocidio a toda una nación. Eso es lo que le molesta a Hashem. Por eso dice la Gemara que es peor que Arayot, es más castigado que Arayot. Por eso dice el Jinuj que es peor que Gezel, porque progresivamente la persona se va acostumbrando, se va haciendo una normativa, algo normal, se hace todo Hefker. Por eso Amón y Moab, de pan y agua se convierten en ¿qué? En asesinos. Por eso a ellos no los aceptamos. A los Mitzrim que nos golpeamos en la tierra los aceptamos después de cierto tiempo. Pero Amón y Moab no. Por eso Ben Sorero More igualito. De comer vino y carne se convierte en un asesino. Igualmente en lo que es Midot y Mishkalot, de un peso en un peso, ya armé una programación de cómo engañar a la gente, y eso es lo que a Boreolam más le molesta. Cómo la persona progresivamente se va hundiendo y hundiendo en la Saberot. ¿Qué aprendemos de esto? Ustedes saben que Midat Tová, el Rahmanut, la misericordia de Boreolam, es 500 veces más fuerte y más grande que la Midat de Pur Anut. Entonces, una persona cuando hace una programación para hacer algo malo, Hashem lo llama Sanui, Abel, Meshukatz, Jerem, Toeva, todos los adjetivos calificativos negativos. Cuando una persona hace una programación para hacer algo bueno, para hacer el bien, ¿cuántos adjetivos? 500 veces más. Boreolam le va a dar adjetivos positivos a esta persona de todas las cosas. Y así como en Ben Sorero More, la Torah, Yardale Sofdato, vio el final que iba a pasar con este muchacho, y Danimoto, al Shem Sofor, lo juzgan como al final, y Afilu Midata Rahamim. ¿Qué dice sobre este muchacho? Mátenlo. ¿Por qué? Porque está ya en un carril, en una programación equivocada. Kol Sheken, con mucha más razón, alguien que hace el bien, dice el Seba Miquelem, alguien que se programa para hacer las cosas bien, para mejorar, que Afilu Midata Din va a abogar por él, que Hashem no lo castigue, porque es 500 veces más Rahman, más piadoso por Olam que Midata Din. O sea, aún así como Midata Rahamim en Ben Sorero More dictamina que hay que matarlo, Midata Din, una persona que se programa para hacer cosas buenas, con más razón que Midata Din va a abogar por él para que Hashem le mande todo lo bueno. Vemos aquí estas tres mitzvot, estos tres temas, cómo los tres se correlacionan, y es todo un tema progresivo, de costumbre, de hacerlo algo normal, de convertirlo algo en Hefker, y cómo la persona puede caer hasta el abismo. Igualmente al revés, si nos programamos, nosotros que estamos en el UL, y nos programamos para acercarnos a Boreolam, hacer un cambio constante, que se haga normal, que se haga frecuente, con mucha más razón vamos a poder, Bezrat Hashem Yitbaraj, tener todos una Hatimá Tová y un año mucho más dulce y bueno que el anterior. Escuchen bien esta historia, una historia increíble. Había una persona que se llamaba Nachman. Este Nachman estudió en una yeshiva. Y Baruch Hashem, una persona Shomer Torah Mitzvot, después salió a trabajar en Estados Unidos, salió a trabajar y se convirtió en un exitoso hombre de negocios. Él estaba muy conectado con la Torah y las mitzvot y decidió mudarse con su familia a Eretz Israel. Se mudó a Eretz Israel y cada 2-3 años regresaba a Nueva York, venía a visitar a Nueva York para ver sus negocios y para ver cómo iban las cosas, etc. Perfecto. Este Nachman tenía un primo en Miami. Su primo se llama Nati. Nati no era nada religioso y él hizo justo lo contrario a Nachman. Él vivía en Israel con su familia y dejó Eretz HaKodesh para mudarse a Miami. O sea, Nachman se mudó de Nueva York a Israel y Nati se mudó de Israel a Miami. ¿Está bien?
Nachman iba a visitar a Nueva York cada 2 o 3 años para sus negocios, ver cómo iban las cosas, y él procuraba, cada vez que viajaba a Nueva York, pasar un día a Miami para ver y saludar a su primo Nati. Nati y su esposa sabían que cuando Nachman venía a visitarlos no iba a comer en su casa, porque su casa no era kosher y Nachman era religioso. Entonces, cuando venían a visitarlos a Miami, o lo invitaban a cenar a algún restaurante kosher, o pedían comida a algún restaurante kosher en la casa y comían con cubiertos y platos desechables. Perfecto. Hace 3 años, Nachman va a Nueva York, checa sus negocios y pasa por Miami y visita a Nati. Y ve algo raro. Ve que Nati tiene una kipá en la cabeza. Se le hace raro. Ve que Nati tiene en su casa mezuzot. Antes no tenía mezuzot, se le hizo raro. Y ve que en la mesa de su casa Nati tiene un libro de Torah. Se le hace muy raro. Y le pregunta a Nachman a Nati, oye, tengo unos años que no veo un paso por aquí. Veo que hay algunos cambios. ¿Qué fue lo que pasó? Le dice Nati a Nachman, querido primo, hace un par de años mi esposa y yo decidimos hacernos religiosos. Hicimos teshuvá. Por eso ves estos cambios. Le preguntó Nachman, ¿cómo hiciste teshuvá? Cuéntame la historia. ¿Qué fue lo que pasó? Y dice, te voy a contar. Hace un par de años estábamos en la terraza de la casa, mi esposa y yo, en una tarde muy calurosa. Estábamos sentados en la terraza. De repente vemos a gente vestida muy elegante, hombres con traje, corbata, muy elegantes, y señoras con unos vestidos muy finos, todos pasando por aquí, por la playa, yendo hacia el mar, y se me hizo muy raro. Dije, la gente va al mar en traje de baño y toalla, no van en traje y corbata y vestidos. Y de repente me acordé, hoy es Rosh Hashanah, la gente está yendo a hacer tashlich al mar. Y me acordé cómo hace muchos años, cuando yo era joven, yo también hice tashlich alguna vez y ya tenía muchos años en hacer tashlich, sin respetar absolutamente nada. Le dice Nati a Nachman, no sé qué fue lo que me pasó. Me entró un despertar, una curiosidad. Fui a la casa, entré a la casa, me puse la kipá y me uní a todo este grupo de gente que iban hacia el mar. Obviamente yo no iba vestido como ellos y todo el mundo se dio cuenta que no era parte del grupo, pero dije, bueno, hace años que no hago tashlich, suena interesante, voy a ir. Llegamos a la orilla, yo me veía diferente a todos, entonces uno se me acerca y me dice, oye, ¿tú sabes leer hebreo? Le dije, sí, claro, soy israelí. Oye, ¿te gustaría leer este rezo de tashlich? Dijo, sí, claro. Me dio el libro y empecé a leer el rezo de tashlich. Perfecto. Cuando acabé, ya me estaba dando la vuelta para retirarme, para irme. Y de repente otra persona se me acerca y me dice, oye, disculpa, ¿tú escuchaste el shofar el día de hoy? Dijo, no escuché el shofar hoy. Si te gustaría escuchar el shofar, me dice, la verdad, pues no pierdo nada. Hace muchos años que no escucho el shofar. ¿Y por qué no? Adelante. Le dice, mira, yo soy toquea, le dice esta persona, yo toco el shofar. Y justamente de casualidad tengo el shofar aquí conmigo. Te lo voy a hacer sonar el shofar. Adelante, hace mucho tiempo que no lo escucho. Adelante. De repente toquea frente a todos, en el mar, al lado del agua, muy extraño, en tashlich nadie toca el shofar. Saca el shofar y empieza a tocar todas las tequiot, teruot, shevarim, etcétera, etcétera. 30 kolot, 30 voces, sonidos, toca. Increíble, perfecto. Tocó el shofar a esta persona, acabó, le dijo Hazak Baruch, gracias, le dijo que tengas un año bueno, le dijo esta persona a Nati, Shana Tova Metuká, feliz Yom Tov, y dijo, me llamo Moshe Katz, si se te ofrece algo, yo estoy aquí como rabino en el shul aquí, local aquí de Miami, si te ofrece cualquier cosa, bienvenido al shul cuando quieras. Nati se pregunta, pues, ¿para qué me dijo su nombre y para qué se presentó conmigo? Pues yo, no es que vamos a ser amigos ni nada de eso, ¿no? No sé ni para qué, ni me interesa saber su nombre. Perfecto. Nati va a su casa y le cuenta a su esposa toda esta historia. Le dije, mira, fui para allá, me uní al grupo, hice tashlich, me tocaban el shofar. Y este señor, este rabino, se presenta conmigo y me dice su nombre. Me dice que se llama Moshe Katz, la verdad,
yo ni me interesa escuchar quién era o quién no era, pero se presentó conmigo. Dice su esposa, ¿cómo dijiste que se llama? Moshe Katz. Sí, Moshe Katz fue el que me tocó el shofar. Dice su esposa, tú sabes que mi abuelo, que ya falleció hace años, en Białystok, Polonia, también se llamaba Moshe Katz. Y también era toquea de toda la comunidad de Białystok en Polonia. Él tocaba el shofar para todos los demás. Qué interesante y qué curioso y qué casualidad y coincidencia que también uno que se llama Moshe Katz te está tocando el shofar a ti muchísimos años después de que mi abuelo falleció y también se llama Moshe Katz y también tocaba el shofar en Białystok. Vimos que era como una señal del cielo, algo interesante, y decidimos ir al shul ahí de Miami y visitar a este Moshe Katz, este jajam. Empezamos a platicar con él, nos cayó muy bien, nos empezó a inspirar y poco a poco hicimos teshuvá. Y mi querido primo Nachman, así fue la historia de cómo yo y mi esposa hicimos teshuvá. Nachman se queda muy sorprendido, no lo puede creer, está muy emocionado. Dice, wow, qué increíble historia. Regresa a Israel, le cuenta a toda la familia cómo Nati de Miami hizo teshuvá y está muy inspirado. Increíble. Y Nachman va a visitar al famoso Rab Chaim Kanievsky y le cuenta esta historia de su primo Nati a Rab Chaim Kanievsky. Dice, Ham, ¿lo puede creer? Qué cosa tan increíble. Dice Rab Chaim Kanievsky, esas historias pasan todos los días. Hashem siempre está orquestando este tipo de historias, de cosas, nada más que nosotros o no las vemos o no nos queremos dar cuenta. Pero eso pasa, dice Rab Chaim Kanievsky, todos los días. Hashem siempre está pendiente de sus hijos para que recen en teshuvá. Entonces le dice Nachman a Rab Chaim Kanievsky, Ham, ¿le puedo hacer una pregunta? ¿Por qué Hashem, si Hashem quería tanto que Nati haga teshuvá con su esposa, ¿por qué Hashem se tardó tanto? ¿Por qué no les mandó Hashem al rabino Moshe Katz 10 años antes? ¿Por qué Hashem se esperó 10 años para mandarles al rabino Moshe Katz? Que les hubiera mandado 10 años antes, hubieran hecho teshuvá mucho tiempo antes. ¿Qué le contesta Rab Chaim Kanievsky a Nachman? Hashem se espera siempre a que tú des el primer paso. Cuando vio a Hashem que tu primo Nati dio el primer paso y se acercó a hacer tashlich y quiso escuchar el shofar, ahí Hashem le manda a Moshe Katz para inspirarlo para que haga teshuvah. Hashem siempre nos está esperando que hagamos el primer paso. Haz tu programación, dice Borolam. Haz tu programación, da el primer paso. Yo te ayudo a hacer todo lo demás. Yo te doy esos adjetivos calificativos maravillosos, 500 veces mejores que todos los malos adjetivos que le ponen los ajamim a la persona que engaña a la gente con las pesas y las básculas. Hashem dice, haz una pequeña programación. Agarra y convierte eso en algo normal, algo constante, y vas a ver los frutos tan increíbles que hay. Si en esos 3 casos que vimos este día, en esta perashá, el caso del Ben Surer Morem, el caso de Amón y Moab, el caso de la persona de los Mishkalot y Midot que engaña a la gente, que en esos 3 casos, en algo chico, que empieza muy suavecito, pero progresivamente se va convirtiendo en una bola de nieve y se convierte en lo peor que hay. Imagínate si agarramos algo chico y progresivamente hacemos una programación de cambio positivo, ¿en qué se puede convertir? Hay que aprovechar ahorita que estamos en el mes de Elul, cada quien, me lo digo a mí mismo ante todo, de hacer un programa, de cambiar, aunque sea de poco en poco, y con eso vamos a ver Yeshuot Benejamot, y todos vamos a tener un año dulce y maravilloso. Shabbat Shalom Mevorach.